Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada con todo mi corazón, y en este maravilloso día reciban un saludo muy pero muy especial, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en lo que hacemos cuando estamos en alguna necesidad física o material. ¿A quién acudimos? ¿Cómo resolvemos nuestras necesidades materiales? ¿Cuál es nuestra prioridad cuando nos enfrentamos a circunstancias materiales que nos agobian? Otra pregunta importante para este día debería ser: ¿cuál es el concepto que tenemos de las cosas materiales en este mundo? Y si de alguna manera se relacionan con el mundo espiritual, o simplemente consideramos que son dos cosas totalmente diferentes que no deben mezclarse. Cuando te encuentras en encrucijadas financieras, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo te sientes? ¿A quién acudes? Pienso que todos podríamos responder con facilidad a estas preguntas, y también tendríamos una experiencia aprendida por las diferentes maneras como hemos enfrentado nuestras situaciones materiales. El milagro de hoy se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1 al 16. Y es literalmente la manera como Dios enfrenta las situaciones materiales, cómo las maneja. Y también nos deja ver el interés que el Señor tiene en nuestras necesidades. Mira, en esta historia dice que Jesús está dando una enseñanza y hay una multitud de personas que lo están escuchando. Ellos lo seguían porque veían en él las señales que hacía. Según la historia, había más de 5,000 personas, y diferentes estudios nos dejan ver que por lo menos eran unas 15,000. Entonces el Señor quiere llevar a prueba a sus discípulos con el propósito de enseñarle una de las lecciones más importantes de esta vida. Entonces le hace una pregunta a Felipe específicamente y le dice: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y según el relato, pues solo hacía esta pregunta para probarlo, porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Y saben, esta es una verdad espiritual que debe estar en nuestro corazón bien grabada. Escúchame bien y escríbelo. Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Quizás preguntes: bueno, ¿y a mí en qué me cambia la vida? Pues en todo, amigo. Porque cuando sabemos cuando sabemos que Él sabe lo que va a hacer, nos acercamos más confiadamente y tomamos decisiones con mayor seguridad. Caminamos no solamente dentro de nuestra voluntad, sino con el propósito de encontrar su voluntad. Y créanme, mis amigos, que eso marca la diferencia. Saber que Jesús sabe lo que va a hacer nos lleva a una dependencia sana y a desistir de nuestro espíritu de sabelotodismo, que por lo general nos mete en problemas constantemente. Saben, cuando Felipe escuchó que lo que el Señor le decía, trajo una respuesta bien lógica. Felipe le dijo: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahora, cualquier persona sensata respondería de esa manera. Este hombre quizás se parezca a muchos de nosotros, que nuestra lógica nos gobierna y sacamos conclusiones por encima de la fe, diciendo: aunque tengamos o aunque hagamos esto o aquello, no tendremos lo suficiente. ¿Te parece familiar? Pienso que uno de los primeros milagros más poderosos que el Señor hace en nuestras vidas es cambiarnos esa mentalidad de pobreza, de escasez, de limitación, que siempre considera que nada es suficiente. Si algo quiere el Señor descubrir en nosotros, es esa manera de pensar pequeña, limitada, escasa, que se vuelve de alguna manera el mayor obstáculo para un milagro. ¿Has pensado en estos días que lo que tienes no es suficiente? Sin embargo, en medio de la historia aparece otro discípulo llamado Andrés y le dice: mira, Señor, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Hace una pregunta: ¿pero de qué sirve para esta enorme multitud? Bueno, lo primero está bien. Andrés fue recursivo para encontrar algo y él considera que eso podría servir. Sin embargo, no le alcanza la fe y termina haciendo una pregunta: ¿de qué serviría esto? Ignorando que el Señor, con poco en la mano, hace mucho. Pero Él se los va a enseñar de una manera especial. Y yo creo que Dios nos está llamando para que este año seas más recursivo, para que busques la forma. Mira, lo primero que dice es que el primero dice: esto no es suficiente. Y el segundo dice: ¿de qué sirve esto? Así que su modelo de pensar tiene que ser renovado. Y sabes, mira, en este mes, elimina estas dos conclusiones de tu mente. Más bien levanta tu fe y considera que Jesús puede hacer mucho con lo poco.
Y a Él se alcanza y en Él es suficiente. Aquí viene el milagro. Jesús dijo, bueno, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, armaron como grupitos. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Aquí vemos tres cosas, por favor escríbelas, son importantes para un milagro. Lo primero es calma y orden. Lo segundo, gratitud. Y lo tercero, buena administración. Entonces dice que todos comieron. El milagro se desató desde lo poco que trajeron en sus manos, demostrando con esto que Jesús está interesado en suplir tus necesidades. Y el asunto aquí es que no solo hubo, sino que sobró. Escucha cómo dice: una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos entonces juntaron lo que sobró en 12 canastos con el resto de la multitud. Le dieron de comer a todo el mundo y sobró. ¡Wow! Esto es impresionante, ¿sabes? Porque cada vez que el Señor va a suplir algo para tu vida, siempre sobrará. Quedaron satisfechos. Así que hay varios elementos importantes en este milagro que tienes que tomar en cuenta, muy en cuenta en este día. Con Dios siempre habrá. En Él es suficiente. Aquello que has puesto en tu mano y que Dios ha puesto en tu mano va a alcanzar. Así que echa a un lado aquel pensamiento negativo que no te deja avanzar y más bien organiza las cosas. Ten calma en tu corazón, ordena. Los milagros de Dios se desatan y se desarrollan en el orden. Sé agradecido con lo que tienes en tu mano. Aunque para ti sea poco, agradece por lo poco. Y si eres poco, eres fiel, agradecido en lo poco, entonces Dios hará mucho. Y además, administra bien. Que el Señor te dé la posibilidad de ser un buen administrador. Yo estoy orando hoy por multiplicación en los hogares, por un espíritu agradecido, por un espíritu de orden en casa. Estoy orando para que la mentalidad de escasez se termine, para que esa mentalidad limitada y negativa de que no es suficiente, de que no va a alcanzar, de que lo que tienes no sirve, se erradique de tu mente y el Espíritu Santo haga un milagro extraordinario en este día y te ayude, y además puedas ver multiplicación en tu mercado, puedas ver multiplicación en las cosas materiales y que nunca falte en tu casa nada. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que bendiga tu vida de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.